Bueno, y continuando con lo que es la segunda parte del video y la exposición, vamos a seguir con lo que es las fuerzas de Van der Waals, en el cual estábamos explicando las de dipolo y dipolo, que en estas, como se describe dipolo y dipolo, es cuando ocurre que dos moléculas polares se unen electroestáticamente, o sea, por medio de la estática y la electricidad. Estas dos alineándose y atrayendo los extremos positivos y negativos, donde hay mayor movimiento polar y mayor es la fuerza de estos. Después tenemos lo que son las fuerzas de dispersión, que las fuerzas de dispersión principalmente son las que ocurren entre moléculas no polares. Si la dipolo y dipolo era polar, pues la dispersión no es polar. Esto generando lo que son los dipolos temporales. Entonces, las fuerzas de dispersión se pueden definir o pueden existir entre todas las moléculas y son mayores a la masa molecular. Después tenemos, en vez de dipolo dipolo, tenemos ahora dipolo dipolo inducido. ¿Qué pasa con esta? Esto ocurre cuando una molécula es polar, cuando una molécula polar se coloca cerca de una molécula no polar. Haciendo así, o pues provocando así una modificación en la distribución electrónica. Lo que ocasiona una nueva clase de dipolo. Y tenemos que entender qué es la distribución electrónica. La distribución electrónica la conocemos como los electrones que hay por cada capa en los átomos. Se puede conocer la ley del octeto, que la ley del octeto dice que son las 8 capas que puede tener un átomo, pero pues para que, o pues 8 órbitas que puede tener un átomo alrededor de su núcleo. Pero pues para que lleguen a haber 8 es difícil, ya que tiene que ser un átomo eléctricamente muy cargado, pues que tenga muchos electrones, ¿no? Y bueno, continuando con lo siguiente, tenemos los estados de la materia. ¿Qué son los estados de la materia? Los estados de la materia son los que se presentan en la naturaleza donde vivimos y pues son los cuales se pueden presentar la materia. O sea, la materia puede estar en estos cuatro estados. Conocemos los más comunes que hay dentro de la Tierra son tres: líquido, sólido y gaseoso. Ya los había explicado. La diferencia entre ellos es la compostura de sus moléculas y algunas características que los vuelven únicos a cada uno, como la fluidez, rigidez, elasticidad, poca comprensibilidad, etcétera. Es por esto que dentro de la Tierra, como ya había explicado también, el agua es la principal molécula que se encuentra en los estados de la materia, los tres en la naturaleza: hielo, agua en estado líquido y las nubes, por decirlo así. Es por esto que los estados de la materia, aparte de estos tres que tiene el agua, encontramos uno que está muy presente en el Sol, el cual es el estado de plasma, que esta diferencia de los otros es como un gas con mucho, o sea, cargado con electricidad. Esa es la diferencia entre el plasma a los demás estados de la materia. Hay que entender que hay tres variables principales que afectan los estados de la materia. La primera, el volumen, que ese se afecta de acuerdo a las otras dos características que vamos a mencionar. La presión, que la presión es fundamental, ya que por eso nosotros nos sentimos más sofocados cuando vamos a una tierra más baja o alta. A eso le llamamos la presión atmosférica, que es dependiendo de la ubicación geográfica que tengas pues en tu país o en el mundo, ya sea viajando de un mundo al otro. Pero el mayor que influye a que a que haya un cambio entre los estados es la temperatura, ya que la temperatura dentro de los cambios de estado es vital, ya que cada vez que el agua se ya que cada vez que un compuesto, o pues puede ser el agua, se expone a un cambio de temperatura, también hay un cambio de energía cinética. El cambio de energía cinética provoca que se llegue a un punto de ebullición o un punto de fusión, lo que va a permitir que el compuesto cambie de estado. Pero la temperatura, entre esos tres factores, es la que más influye. Continuando con los cambios de estado, ¿cómo se ven los cambios de estado? El ejemplo más claro que puedo explicar pues es el agua, ¿cierto? Entonces tenemos en la diapositiva que está una gráfica en el cual podemos ver los tres estados y los 6 cambios que puede haber entre ellos. Entonces vemos que los rojos es cuando hay un aumento de la energía cinética y los azules es cuando hay una disminución de la energía cinética. ¿Qué quiere decir? Empezando con el primer rojo de abajo hacia arriba tenemos lo que es la fusión. ¿Que la fusión qué es? Es cuando un sólido pasa a estado líquido.
Los sólidos tienen una forma amorfa, que es una forma amorfa, que es una forma principalmente sin, más que todo sin forma. Amorfa es como amorfo, algo que no tiene forma. Y después tenemos lo que es en la otra, la sublimación, que es cuando pasa de sólido ya a gaseoso. ¿Y esto qué pasa? Puede pasar de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido, dependiendo de la energía cinética, si baja o si aumenta o disminuye. En este caso se le llamaría sublimación de hielo a gas, podría decirse, de hielo a nubes. Pero, un claro ejemplo de este puede ser el hielo seco, ya que es CO2 comprimido. Eh, es por esto que aparte de la sublimación es la sublimación inversa, que es cuando ocurre este proceso, pero al revés. Después tenemos lo que es la evaporación, que pasa de un estado líquido a gaseoso, como cuando tú hierves un agua o hierves algo y sale vapor. Después, cuando baja la energía cinética, tenemos lo que es la licuefacción, más conocida como la condensación, que es cuando de las nubes cae el agua, es paso de gas a líquido. Y esto puede ocurrir dependiendo pues la temperatura, o sí, si hay un bajo de temperatura y así. La sublimación inversa, que es cuando un gas pasa a un estado sólido, que ya lo había explicado. Y por último, la solidificación o congelación, que es lo que pasa cuando metemos el agua al refrigerador, pasa de estado líquido a sólido. Después tenemos las conclusiones y como conclusiones vamos a responder a las preguntas. Entonces, debido a las características de temperatura, presión y volumen, se pueden establecer relaciones que ayuden a escribir aspectos claros de las soluciones. Y esos aspectos también ayudan al paso de al paso de los estados de algunos fluidos, sólidos y algunos gases. Es por esto que las leyes de los gases nos permiten hacer una conversión de unidad de algún elemento que se pueda encontrar en algunos estados de agregación siempre. Es por esto que acabo de mencionar siempre se puede hacer siempre y cuando se tengan tres variables fundamentales, las cuales ya fueron nombradas, la presión, temperatura y volumen. Y en este periodo, y respondiendo bien a las preguntas, se puede ver que las sustancias y lo que son las moléculas son muy importantes dentro de estos cambios de estado e influyen mucho, como así estos cambios de estado influyen en la cotidianidad en la que estamos. Aparte de esto, podemos ver de que las moléculas son principales y las fuerzas que tienen entre ellas son también principales, ya que dan y hacen, bueno, y componen todo lo que vivimos o lo que tenemos a la mano, como puede ser esta calculadora. Lo que permite que esté compacta y sea sólido es la fuerza de cohesión que tienen dentro de sus moléculas. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado mi actividad TIC y muchas gracias por su atención.